Pietro Sorba, experto en periodismo culinario, y fundamentalmente ahora vamos a poner citas, porque si tenés que salir con una mujer, en cambio de decirle a Pietro qué hotel es bueno, si yo dónde la llevo a comer, después yo te aconsejo el hotel. Pietro Sorba, estábamos hablando, no es un tema menor la mozzarella. Porque nosotros somos muy pizzeros. Muy pizzero y amante del queso, casi en exceso, al punto tal que, por ejemplo, para elogiar una buena pizza y una buena pizzería se hace referencia muchas veces al queso y no a la pizza. A veces a la masa. Perdón, a la masa. Ahí, por ejemplo, cuando vos hablas con alguien y te habla, no, vos no sabés, ayer estuve en una pizzería extraordinaria, vos no sabés la cantidad de queso que chorreaba por todo. Bueno, porque eso es un descriptor, digamos, para el consumidor promedio, es un descriptor de calidad. Ahora, yo una vez, no me acuerdo cómo se llama, La Capital del Árbol, si alguien me puede ayudar ahora, estoy haciendo teatro. Y me fue a ver un tipo que tenía una fábrica de mozzarella, amasada, el hilo de mozzarella. Sí. Entonces me la quería vender la fábrica. Y yo siempre quiero comprar todo. Pero quería comprar para salvar la mozzarella. Porque lo que se vende no es mozzarella. Y eso es un tema. Los procesos, bueno, ahí sí hay un problema de costo. De costo y no sé si de costo, porque el costo sí, hay un poco de eso, pero también creo que ahí se pierde la cultura y la sabiduría del maestro quesero. O sea, antes había personas que tenían una profesionalidad, una sabiduría, conocían el oficio y elaboraban los quesos, porque la mozzarella es un queso de pasta hilada, hay que hacerlo de una determinada manera, hay que poner las manos en el suero caliente, bueno, en fin, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es como el tema de los quesillos de nuestro querido norte argentino, que se están perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque no hay personas que tienen la vocación, y yo lo puedo llegar a entender, de meter la mano en el agua, en el suero a 50 grados, porque para hacer eso hay que meter las manos en el suero caliente. Claro. Bueno, entonces se agigantó todo lo que es el proceso industrial y finalmente lo que era mozzarella, digamos, que vino de Italia, se transformó en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Es un queso fresco, muy grasoso, porque normalmente es un queso que es muy grasoso, que no tiene nada que ver con esa mozzarella que llegó gracias a nuestros inmigrantes. Este hombre, que lamentablemente le pasó una cooperativa, ¿sabe cuál era el problema? No era comprar la fábrica, porque la fábrica era esto, era tenerlo a él. Y sí. Porque él era el que sabía hacer la mozzarella. Sí. Pero me dio 4 mozzarella. Yo hice pizza. Y me volví a los 8 años. Y sí. El hilo, la porción, ¿viste? Era una cosa espectacular. Pero, Babi, volvemos a lo que charlábamos antes. El hacer buena comida, por supuesto, significa y necesita de conocimiento, de cómo porque cada producto tiene su punto de cocción, su forma de manejo, etcétera, pero sobre todo necesitamos buena materia prima. Si no tenemos buena materia prima, por más que seas un super chef, que tengas el horno convector, que tenga la batidora de temperatura, que tenga la pipeta con el gelificador, eso no va. Necesitas buena materia prima y después, por supuesto, necesitas la capacidad de no estropear esa materia prima. ¿Cómo vas a hacer una boloñesa con los tomatitos que parecen melones? Verde. Bueno, estas son las cosas, digamos, que se están perdiendo, lamentablemente. O sea, esa sabiduría, te diría, casi obvia. Yo a veces todavía me tomo el gusto de ir a hacer las compras, de ir a la verdulería, a la carnicería, etc. Yo no compro comida en el supermercado. Entonces hay que comprar en los barrios. Yo voy a comprar, digamos, la verdura en la verdulería, la carne en la carnicería, etcétera, etcétera. Me tomo ese tiempo, lo saco a otras cosas y tomo ese tiempo para comprar mi alimento. Y es muy interesante, me gusta observar cómo se mueven las personas, qué compran, qué eligen, etcétera. Y es curioso que, por ejemplo, vos te fijas en una caja de tomates, cuando los tomates rojos, lindos, maduros, bueno, ahí habría que comprarlos, la gente no los compra y compran los tomates eso duro verdes, que los tiras y no se rompe. por ejemplo. Lo mismo vale con, no sé, fruta tipo, no sé, la banana. Y la gente, en lugar de comprar una banana madura, porque la banana madura tiene el perfume, la textura correcta, compra una banana dura, que no sé qué, cuando vos la abrís parece un cierre. Bueno. Un cierre relámpago.
Bueno, pero esas son las cosas, ese resultado, digamos, de una pérdida de conocimiento que nosotros de a poquito estamos teniendo y que nuestros hijos están lamentablemente incorporando y que nos va a llevar a que en un futuro ni siquiera tan lejano, nuestros hijos no sabrán cómo, no van a saber cómo elegir su comida, porque nadie le explicó cómo hay que hacer eso. Ahí yo estoy contento porque ahora pusieron Le Pan Quotidien. Sí. Lo pusieron en Nordelta, no estaba en Belgrano, ahí lo pusieron cerca de casa. Yo compro en Le Pan Quotidien o compro en una que estaba en San Isidro y se llama La Reina, panadería, y ahora la llevaron a las 5 esquinas, La Nueva Esperanza se llama, que es de un portugués que amasa él. Entonces, y voy a la verdulería y a elegir los tomates, pero no, y en el Golfito, que es una carnicería, le digo a la gente, porque no, el Golfito no podría pagar un segundo de televisión. Queda en España y Pelliza, en Olivos, el Golfito. La mejor carne de la Argentina. Yo he hablado con gente y le he dicho, anda. Y ahora me dicen, gracias por haberme la recomendado. Y hay que buscar los huecos, porque hay huecos donde se consigue una comida maravillosa y barata. Sí. Hay que saber comer. Bueno, esto de la banana que vos decís. Bueno, hay que saber elegir. Bueno, por eso que a veces cuando se habla, por ejemplo, de esta profesión del periodista gastronómico, etcétera, obviamente que no sé, en relación a otra rama del periodismo, que el periodismo político, etcétera, etcétera, que por supuesto se ocupa de temas importantísimos, etcétera. Pero el periodismo gastronómico no es fácil. ¿Por qué? Porque para poder opinar sobre algo, vos tenés que tener parámetros y por lo tanto tenés que haber viajado mucho, tenés que haber conocido mucho, tenés que haber probado mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso realmente es algo muy, te diría yo, emocionante, porque esta rama del periodismo te da la posibilidad realmente de conocer algo que para nosotros es fundamental, que es el alimento. A mí lo que me gusta de donde vos venís, que no se pudo lograr en Mar del Plata, ni en ningún lugar de la costa, son esas mesas con mariscos, con frutos de mar y con el mar mirando. Nosotros tenemos un mar maravilloso. En algún momento llegará. ¿Vos decís? Sí. Yo no creo. Yo, ¿sabés qué no creo? Porque eso, como Capri, es una cultura de vida. Bueno, pero también hay una cuestión que yo creo siempre, a veces, hablando con los amigos, conocidos, me dicen, bueno, pero cuando vuelvas de Italia, no te olvides de comprarte tal cosa. No, digo, no, las cosas yo las como en el lugar que corresponda. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay cosas que son típicas y surgen solamente en determinados lugares. Por ejemplo, no sé, en Argentina, un asado de campo argentino. Vos quedaste impactado con la carne argentina, ¿no? ¿Te gustó? Y para una persona que viene de una región donde prácticamente no existe la carne vacuna, yo recuerdo el primer lugar donde fui fue, creo, una parrilla que se llamaba Pichuco, que estaba ahí en el centro, y después la otra... había una parrilla enorme que estaba en Pringles y Córdoba o por ahí, y yo nunca había visto en mi vida una cosa parecida. Vos entrabas y tenía una parrilla, creo, de sí, una vaca tirada de arriba, sí. Y los amigos, obviamente para ver cómo yo reaccionaba, pidieron en esa época chinchulines, ¿sí? No, un bife de chorizo de 1 kilo. Claro. Y yo nunca en mi vida había visto una porción de carne tan grande, pero te puedo asegurar que la terminé. Obvio. Porque era tan rica que yo nunca había probado un sabor tan intenso, tan, no sé, es muy difícil de describir. Y entonces, bueno, Argentina tiene que trabajar sobre las cosas que tiene. O sea, la Argentina indudablemente es un país donde la carne tiene un rol preponderante, y entonces, bueno, trabajemos con eso. Sí, pero nosotros tenemos más mar que campo. Sí, no sé. ¿Entendés? Y la corvina, es extraordinario. Sí, pero la corvina que la sacan, se enganchan sola, es inaccesible. Y mira, te cuento, yo vivo al lado del río. El verano pasado mi hijo bajó a pescar, sacó 2 dorados, 5 kilos. O sea, que nosotros no hicimos un culto del pescado. No, pero bueno, eso se debe a cuestiones históricas, sociales, secuencias que, bueno, que hicieron sí que
se privilegió en un determinado momento, porque se comía mucho pescado, sobre todo en la época criolla, hasta la llegada de los inmigrantes y sobre todo hasta que se instalara la industria de los frigoríficos. Se comía pescado, porque hay restos arqueológicos que lo demuestran. Y además, ¿por qué? Por una razón muy simple. Porque hasta la llegada del frío que pudiera conservar la pieza grande de carne, no se podía conservar la carne por mucho tiempo. Entonces se elegían piezas chicas, y los pescados son piezas chicas. ¿Sabés quiénes comían mucho pescado en la Argentina? Bueno, yo no te voy a explicar vos que sos periodista, pero a mí me interesó y lo leí. Los aborígenes. Y claro. Porque para el aborígene era más fácil agarrar un surubí que matar a un ciervo. Pero claro. Entonces consumían mucho pescado. Pero pescado de río, ¿eh? Sí, sí, pescado de río. Estamos hablando de pescado de río. Teniendo tanto mar, no entiendo que haya hambre en la Argentina cuando no puede haber un buque factoría que esté sacando pescado permanentemente para los indigentes, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cuando tiene tantas virtudes. Bueno, pero es un problema de que evidentemente falta una conciencia, digamos, sobre el recurso, sobre el alimento, sobre las posibilidades que existen en relación a este tema. Y entonces, bueno, los langostinos, yo un día vi un documental que realmente me quedé impactado. Los buques que pescan langostinos hacen la ronda, se llenan y después, porque tienen que terminar la ronda, tiran los primeros langostinos que pescaron, claro, para volver al puerto y terminar la ronda. Entonces es una cosa realmente... Una locura. Es realmente una locura. Sí, como es una locura ir al puerto de Mar del Plata es una locura. Y ver que en la Argentina un gobernador de una provincia tiene un avión Learjet y esa provincia que tiene mar no tiene un buque factoría que entre la corvina por una punta y salga enlatada por la otra. Esas son las locuras que a mí me enojan. Bueno, por eso que te decía que ya se hicieron muchas cosas, pero faltan cosas o que para hacer. El puerto de Mar del Plata todavía esté con barcos pesqueros de hace 150 años que parecen cáscara de nuez, cuando en realidad podríamos tener una flota de barcos pesqueros de la nación para poder producir pescado del por mayor y no ser inaccesible. Pero eso, y además empezar a incursionar en productos de alto valor, que son los que finalmente después te dejan mucho dinero. Claro. Te doy un ejemplo, hablando así de pescado, ahí en España, en Italia, etcétera, venden la hueva de la lisa, sí, lo llaman el oro del mar, te lo venden a 139 € el kilo. Y acá se tiran, o sea, cuando se limpia el pescado se tiran en el mar. Bueno. Quiero decir, hay cosas que... y bueno, y los italianos que, por ejemplo, no tienen ese producto porque el consumo es tan grande que no da abasto el mercado local, lo van y lo compran en África. Entonces quiero decir, hay posibilidades, Argentina tiene posibilidades en relación a la producción de alimentos que son... No digo infinitas, pero el 25% de los recursos. Pero se acercan casi a eso. Y la verdad que es una pena no aprovechar la riqueza del territorio. Algunas partes del territorio tienen una pureza todavía a nivel de clima, de suelo, de no contaminación, que favorecerían la producción de alimentos de altísimo valor, porque hoy en día hay personas que están dispuestas a pagar el 20, el 30, el 40% más para conseguir un alimento, entre comillas, biológico, orgánico, etcétera. El pollo que nosotros comemos, que es muy parecido al agua viva con pata, porque es todo hormona. Sí. Yo tengo un amigo que tiene 100 hectáreas frente a Joffre. No lo puedo convencer de criar pollo de campo. El pollo de campo con la pata con sangre adentro. No lo puedo convencer. Yo un día tenía un campito y me fui a Puerto Madero a fechoría y le dije a Pocho, al dueño, le digo, escuchame una cosa, voy a criar pollo de campo. Uy, vos no sabés lo que sería para mí traer pollo de campo acá. Le digo, ¿cuántos querés por mes? Y empezamos con 2.000. O sea, que el tipo que se le ocurra criar pollo de campo, sin hormonas, sin alimentos de esta porquería que le dan, con gusto a pescado, el tipo que largue pollo a campo y venda pollo de campo, puede hacer una fortuna, y no se hace. Hoy en día, esa es la búsqueda de parte de un segmento de público que representa el 20%, el 20% digamos, del potencial de público consumidor, busca ese tipo de alimentos. Te lo demuestran las ferias que hay, los mercados de productos orgánicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente muchas personas sienten la necesidad
de comprar, sobre todo para sus hijos, un alimento que tenga ciertas garantías desde el punto de vista de la genuinidad. Estaba viendo un documental de Portugal y presentan a un señor de Portugal que cultiva papas. Claro, en una isla de piedra, ya termino. Entonces, ¿qué hacen? En el agujero de la piedra pone tierra, en la tierra pone el brote y saca unas papas así. Nosotros mirá el campo que tenemos y la papa está carísima. Nosotros tenemos un país que es el cuerno de la abundancia permanente, es maravilloso. Sí, sí. No se acaba nunca ni se va a acabar. Tiene bastante resto. Tenemos sí. mucho resto para darle de comer al mundo el resto de la vida, pero no nos dimos cuenta todavía del potencial. Pero por eso te decía que vamos a hacer otra charla hablando de las posibilidades económicas desde la Argentina. Y a mí cuando hablo con gente como vos, me levanta el ánimo porque me doy cuenta que estamos pisando una tierra, fundamentalmente pisando una tierra que todavía nadie se atrevió a explotar. Y sí, digamos que sí, se está empezando, pero los márgenes de crecimiento, sobre todo en este rubro, son muy grandes, porque hoy en día eso es lo que se está buscando. No se puede entender que la gente revuelva la basura de la hamburguesería, teniendo 2 cuadras. Pepino, la hamburguesería, el dueño es millonario. Un día me dice, en el cajón de tomate me vino un tomate putrito, es italiano. Millonario, pero italiano inmigrante. Se lo planté, sequé 70 tomates, así. Si vos con una semilla de tomate sacás 70 tomates, ¿cómo podemos quejarnos de este país? ¿O cómo podemos decir que hay hambre? Y es casi una contradicción, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad. Y no pasa solamente acá, pasa en todo el mundo. Se tira entre el 30 y el 35% de la comida que se produce en el mundo se tira, así que bueno, es una charla. Pietro Sorba, es un gusto. No, muchas gracias. Sos tan agradable como te vi por tele y te voy a volver a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias. Que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te